Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, les cuento, esta clase grabada es para la materia de taller 2, yo soy la profe María Quinán, me reincorporé este año a la cátedra. Como todos ya saben, ayer la profe Mariana les ha comunicado que tuvimos inconveniente en la localidad de Río Turbio, que es donde yo resido, con la conectividad, por lo que no se pudo dictar la clase el día martes 2 de noviembre, perdón. Estuvimos más de 14 horas sin los datos, sin wifi, sin poder realizar llamadas telefónicas, entonces fue imposible. Y para no trazarlo por las fechas, en virtud de la actualidad, ya nos quedan semanas nada más de clase, hemos decidido junto a la profe Clau, bueno, dejar esta clase grabada y después subirle los materiales para que ustedes puedan tener acceso. Disculpen la desprolijidad, no era lo que estaba pensado. Con la profe habíamos programado, habíamos preparado las clases para el día de ayer, para el próximo martes, ya que son varios temas en esta unidad, así que con la profe Laura voy a tratar de subir y de ir contándoles un poquito cuál era nuestra idea. En principio en la unidad 4 vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la intervención social, con las técnicas de intervención social en el campo como trabajadores sociales para obtener los datos en el mismo. Voy a ir compartiéndoles pantalla mientras les voy contando un poquito, si ustedes pueden ver la imagen y lo que teníamos preparado. Vamos a ver ahí les voy subiendo. Esperemos, mientras tanto ustedes me van diciendo. Bueno, no sé si pueden ver, con el tema que íbamos a iniciar era la observación, como una técnica de intervención social, como le íbamos diciendo. Digo como una técnica porque no es la única que se utiliza en intervención social, en nuestro campo como trabajadores sociales. También tenemos el registro, el cuaderno de campo, la entrevista, los tipos de entrevista. Bueno, a medida que vayamos avanzando en la unidad, ustedes van a ir conociendo un poco de qué se tratan estas técnicas. Para iniciar el tema, para iniciar la clase, habíamos pensado, voy a ir pasando las diapositivas, habíamos pensado en una actividad pequeñita, si nos permitiera la tecnología, era trabajar en grupos, no más de 5 minutos, respecto a una imagen, que ahora se las voy a mandar. Y para que ustedes nos pudieran decir qué pueden observar en esta imagen. La consigna era solamente esa. La idea es que ustedes lo hubieran debatido en los pequeños grupos, después hubieran elegido un moderador. De esa manera la clase se hacía como más amena, digamos, y no éramos nosotros las únicas que hablábamos, así que la idea era también escucharlos a ustedes. Y de ahí partir en el tema que vamos a comenzar a trabajar. Que ustedes nos puedan decir qué podían observar en esa imagen, para que nosotros pudiéramos ir avanzando. La idea de elegir la imagen era que tuviéramos, digamos, bastante material como para ir charlándolo, así que, bueno, les voy mostrando y voy pasando, ¿sí? En base a lo que ustedes hubieran comentado respecto de la observación, siempre queríamos hacer la salvedad al principio de que teníamos que tener cuidado de no confundir observación con impresión y no poner nuestras propias conclusiones, ¿no? Simplemente la observación está basada en lo que estamos viendo dentro del campo, nosotros como espectadores. Por lo cual, cuando hablamos de observación, como bien lo están viendo en el Power, como definición, obviamente esta definición es un poco la que elegimos para trabajar con ustedes, es de Lidia San Juan, quien dice que la observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Esto como definición general, chicos, la observación.
Antes que me olvide, la idea también era trabajar, nosotros nos hemos basado en algunos autores, no en todos, porque hay varios autores que hablan en lo que es la intervención social y sus técnicas, ¿no? Bueno, Lidia Díaz hizo un trabajo de investigación en la Universidad de México desde la psicología, desde ese campo, pero nos pareció como bastante pertinente, si bien ya lo han quizás han leído en otras cátedras o en otras materias. Bastante pertinente para trabajar porque desarrolla bastante lo que es la observación y las técnicas, los tipos de observación, porque no es solo, la observación no refiere solo al proceso de mirar y observar y poder plasmar en nuestro cuaderno de campo o registrar lo que estamos mirando, ¿no? O registrando los datos que nos piden. Siempre, obviamente, hay distintos tipos de observación, chicos. Para ir avanzando, podemos discriminar a la observación en dos tipos, en la científica y en la no científica, ¿sí? Vamos a desarrollar un poco lo que es la científica y la no científica. La primera es la que significa observar un objeto claro, bien definido y preciso. El investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Esto quiere decir, o está desarrollado en base a que nos hemos planteado el día de estudio o el día que nos presentamos en el campo un objetivo claro, preciso, una población determinada, un grupo determinado. ¿Sí? Vamos con, podemos decir con conocimientos previos para poder observar y estudiar el campo, el objeto de estudios. En lo que es observación no científica es observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto sin preparación previa. En esto, un ejemplo claro es por ahí es la actividad que habíamos pensado con la profe, en cuanto a la imagen, ¿sí? Nosotros solamente habíamos dado una consigna, la idea era dar una consigna y que ustedes nos pudieran plasmar y escucharlos un poco, a ver qué veían desde esta imagen. Como para ir avanzando en eso era siempre y cuando tener cuidado, una de las salvedades que queríamos hacer era tener cuidado con nuestras propias interpretaciones, no porque estén mal, sino por una cuestión de las técnicas o de lo que podemos llegar a observar en el campo de estudio, de acuerdo al objeto o no, si es que lo tenemos, no, definido. En cuanto a observación, podemos decir, siguiendo con la misma autora, de que puede ser intencionada o ilustrada. Intencionada es aquella que coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se proponen en relación con los hechos para someterlos a una perspectiva teleológica. Perspectiva teleológica refiere a los estudios que tienen que ver con nuestras creencias desde lo cultural, ¿sí? Con ese sentido lo quiere decir este autor que es Mario Bunge. También habla de una observación ilustrada, que es cualquier observación para ser tal, está dentro de un cuerpo de conocimiento que le permite ser tal como observa desde una perspectiva teórica. Esto es más con un contenido, con un marco teórico más definido, ¿sí? Vamos avanzando. Mario Bunge también habla de la observación selectiva y la interpretativa. La selectiva refiere a lo que necesitamos, lo que se necesita a cada paso para discriminar aquello que nos interesa, conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones que nos invade a cada momento, ¿sí? Y la interpretativa es en la medida que tratamos de descubrir y de explicar aquello que estamos observando al final de una observación científica. Nos adoptamos de algún tipo de explicación acerca de lo que queremos captar, ¿sí? Bueno, Mario Bunges es un epistemólogo, filósofo argentino, sí, tiene varios estudios y varias interpretaciones, varios trabajos de investigación respecto a estos temas. Habla también de los procesos de observación, discriminándolo en 5 partes, en el sujeto u observador, en el objeto de la observación,
las circunstancias de la observación, los medios y el cuerpo de conocimiento. Los tipos de observación se discriminan en 4 partes que tienen que ver con estructurada, observación abierta, observación semiestructurada y observación participante. Dentro de lo que es la antropología, de lo que es el campo social o de nuestras intervenciones sociales como investigadores, trabajadores sociales, se hace siempre como, no una salvedad, sino como una separación para trabajar más a fondo lo que es la observación participante. Hay varios textos respecto a este tema. Una de ellas es Roxana Huber, antropóloga, la cual trabaja dentro de su libro, dedica un capítulo para hablar de la observación participante, trayendo a alusión varios autores que han plasmado sus experiencias e investigaciones a determinadas poblaciones y demás. Para entrar un poco en el campo de observación participante, podemos ir viendo las diferencias que hay entre una y otra. Observar y participar. Observar es sistemáticamente todo lo que acontece en torno al investigador. Esto quiere decir, nosotros nos paramos dentro de un campo o entrando más en lo que es nuestra carrera, nuestra disciplina, el trabajo social. Vamos a un determinado lugar, con nuestro cuaderno de campo, registramos todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que nos rodea, ¿sí? Si hay instituciones, de qué material están hechas las casas, si hay circulación de gente, transporte público, escuelas, iglesias y demás. Esto tratando de llevar un poco a nuestras prácticas como trabajadores sociales. Participar es ya, como bien lo dice la palabra, inmiscuirse en varias actividades de la población de estudio. Tenemos que siempre diferenciar esto. De hecho, la observación participante ha llevado a discusiones donde nos preguntamos y nos repreguntamos si es científico o no participar de una observación para poder investigar un campo o una población. Por eso es que se hace esta discriminación, no es que esté mal, sino que participar también es parte del proceso de observar. Por eso hay varios estamentos dentro de esta temática. Los puntos cruciales que se deben tener en cuenta en cuanto a observación participante, es la entrada en el campo y la negociación del propio rol del observador. El establecimiento de las relaciones en el contexto que se observa, la identificación de informantes claves, las estrategias de obtención de información y ampliación del conocimiento, y el aprendizaje en el lenguaje usado en el contexto que se va a observar, ¿sí? Esto como son los puntos para ir teniendo en cuenta nosotros hablamos de observación participante. Ay, no quiero que se me termine la batería. Bueno, ¿cómo se planifica una observación? Hay una serie de pasos para planificarla, ¿sí? Determinar primero los propósitos. Todo esto cuando yo hablo de planificación y demás, también tiene que ver mucho nuestro registro, que lo vamos a ir viendo más adelante, y en nuestro cuaderno de campo. Esto parándonos como estudiantes, ¿sí? Dentro del cuaderno de campo nosotros podemos ir registrando y determinar ahí los propósitos en el cual tenemos el día de la investigación o de los datos que queremos obtener de determinado trabajo de determinado campo, ¿sí? Definir nuestras conductas de las cuales estamos siendo observados, ¿sí? Elaborar los instrumentos de observación, precisar las condiciones. Las listas de cotejo, bueno, ahí ellos mencionan, esta autora, menciona una serie de técnicas para poder registrar y planificar una observación. Las listas de cotejos, tipo de procedimientos, registros anecdóticos. Dentro de esta planificación se pueden medir en escalas de apreciación, tanto numéricas como gráficas o descriptivas. Se me va a terminar la batería, ya voy terminando. Las escalas de apreciación numéricas tienen que ver con
las que representan los números, de los cuales se les asigna una equivalencia de juicios de valor. Se lo observa, es posible estimar de 2 categorías, no se debe aplicar listas de cotejos. Las escalas numéricas, siempre, generalmente, ocasionalmente, nunca. Sí, bueno, esto, como bien lo está definiendo en el PowerPoint, tiene que ver con ir teniendo unas escalas para ir midiendo, de acuerdo a lo que estamos observando, nuestro objeto de estudio, de mayor a menor, determinada registro que hayamos hecho. Las escalas gráficas representan mediante una línea de conceptos opuestos en sus extremos. Son apropiadas para representar aspectos afectivos y de sociabilidad como las actitudes, los intereses, los sentimientos. Esta un poco más se utiliza o la podemos llegar a utilizar cuando realizamos trabajos grupales, de acuerdo a los participantes, ¿sí? Y podemos ir midiendo las conductas y relacionando observando, perdón, y registrando y medir en escalas de manera tal que podamos tener como mayor amplitud en cuanto a lo que estamos observando. Se consideran para las escalas gráficas los siguientes elementos. Es el centro, que representa un punto neutro, y la diferencia. Esto vamos midiendo literalmente así, digamos. Ponemos una apreciación de extremo y de ambos extremos, y vamos midiendo o vamos marcando en función de lo que vayamos observando. El lado izquierdo es negativo, el lado derecho positivo. Generalmente en este tipo de escalas el que está observando, el rol del observador es ir marcando, no hacer preguntas, no interferir, sino más bien ir registrando todo lo que vamos viendo y observando. Las escalas descriptivas tienen que ver con la organización de diversas categorías que se describen en forma breve, clara y del modo más exacto posible. Estas escalas son más recomendables por la claridad de la descripción del rasgo o atributo, evitando al observador les otorgue significados personales, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuanto a la observación, como para ir recordando, es que tenemos que tener mucho cuidado qué tipo de observación vamos a aplicar para determinado objeto de estudio. Estaba viendo el tiempo, perdón. Porque a veces solemos, como les decía al principio, poder interpretar y más bien no observar, ¿sí? Y ya cuando interpretamos determinado objeto, estamos poniendo quizás en juicio de valor o desde nuestra concepción. Por eso es que se discrimina siempre entre los tipos de observación. Participante, no participante, si es científica, si no es científica. Si siempre cuando nos piden o nos solicitan, generalmente en los primeros años de la carrera observar, es observar desde un lugar neutral. Y a medida que vamos avanzando y que nos vamos proponiendo determinados propósitos, se nos van presentando determinados objetivos ante determinada población de estudio, vamos a ir o no trabajando con los tipos de observación que tenemos. ¿Sí? Bueno, chicos, esto es un breve repaso, resumen de lo que es la observación participante. Vamos a tratar de colgar el material para que ustedes estén al alcance. Seguramente ya lo han visto en nuestras clases, pero bueno, vamos a subir esta clase también y vamos a subir el Power para que lo tengan a mano para ir avanzando, ¿sí? Nos vemos el próximo martes. Les dejo un saludo. Vamos a tratar de conectar esto.